Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Damos inicio a la charla 18 de los viernes con Proterra. Hoy nos acompaña el extraordinario ser humano que ha desafiado al país que tiene prohibido construir con tierra. Me refiero a la arquitecta costarricense Bernadette Esquivel, con la charla Restaurar la arquitectura de tierra entre la teoría y la práctica. María Bernadette Esquivel Morales es arquitecta por la Universidad de Costa Rica y maestra en Conservación del Patrimonio para el Desarrollo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la USAC. Restauradora de edificaciones patrimoniales, consultora en gestión del patrimonio cultural, formulación de proyectos culturales y gestión del riesgo de desastres para el patrimonio cultural. Miembro de ICOMOS Costa Rica, ICOMOS ICEA, CIAP y ADEPA de Santo Domingo Cultural. Ha sido docente de la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Latina. Ha publicado artículos en libros, revistas y ponencias, principalmente sobre la restauración de la arquitectura de tierra, nacional e internacional. Facilitadora de talleres, cursos de sensibilización sobre el valor del patrimonio y capacitación en restauración de la arquitectura de tierra para niños, jóvenes, profesionales, albañiles y personas de comunidades. Por supuesto, también es miembro de la Red Iberoamericana Proterra. Adelante, Bernadette, cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Gracias por hacer posible esta comunicación, ¿verdad?, entre tantos. Hoy yo lo que quiero compartir es un poco, pues, de la experiencia que yo tengo en el tema de la restauración acá en Costa Rica. Vamos a ver un poquito del contexto nuestro y lo que significa un proyecto de restauración y luego pues lo que tenemos pendiente, ¿no? Inicio aquí con esta fotografía de una casita de Bajareque, que no es una restauración, sino que fue la construcción de un modelo de casa típica rural costarricense, por encargo del ICA, en el cual tuve la oportunidad, a pesar de que, como bien dice Ramón, pues la construcción con tierra en Costa Rica no está permitida ampliamente, digamos, ahora les explico. Es la primera edificación pues que hice desde los cimientos, y la idea era recoger en ella todas las características de las casas típicas. Esta es en Bajareque, para que fuera un modelo dentro del complejo del ICA, ¿verdad?, que se dedica pues al tema de la agricultura. También pues se hizo un muro de adobe para poder visualizar esas dos técnicas que son las que más se utilizan y se utilizaron acá en Costa Rica. Presento esto, aunque no es una restauración, porque pues tenemos que dejar de ver las edificaciones patrimoniales como edificios, ¿verdad? Sino que pues empezar a ver el contenido que éstas tienen, la forma de vida que transmiten. Esto es el Museo de Antropología en México. Me encontré el año pasado que fuimos, bueno, con Dulce María y con Lourdes a hacer una visita. Y nos encontramos este modelo de casa de adobe. Y bueno, realmente, pues una escenografía, el museo es maravilloso, pero quedamos preocupadas por la reproducción que se hizo de este adobe, que para lo que toda la teoría e investigaciones que se han hecho, pues los adobes no están colocados de la manera en que debería. Y pues eso me parece que es un punto que debemos pensar
dentro del quehacer que tenemos. Existe cantidad de información, muchas personas desde hace muchos años y también organizaciones han dedicado años y recursos para investigar las mejoras que se pueden hacer para hacer pues toda la parte teórica, ¿verdad? De cómo tenemos que abordar los proyectos, no solamente de restauración, sino también pues todos los proyectos nuevos, porque como bien se ha dicho en las extraordinarias charlas que se han dado en los últimos fines de semana, este patrimonio nos enseña y nos enseña a cómo seguir construyendo, sobre todo con este material. El patrimonio costarricense, bueno, es un patrimonio modesto, podemos decir. La mayoría de nuestras edificaciones son viviendas y hay algunos pequeños edificios, iglesias. Pero igualmente tienen un valor patrimonial igual al que tiene cualquier otra edificación monumental, y esto es una de las evoluciones, digamos, del término patrimonio que la gente tiene que entender, ¿verdad? Que el patrimonio no es algo... no tiene que ser algo monumental y que está en la vida nuestra, pues, diariamente. Yo inicié este interés por la arquitectura de tierra cuando mis papás compraron esta casa. Esta casa es de adobe y yo estaba en 5º año de la universidad cuando se compró esta casa y yo nunca había escuchado de construcciones de adobe, pues tal vez muy ligeramente, pero no como un tema de la currícula de la universidad. Incluso cuando consulté a algunos profesores para ver si valía la pena comprarla, la respuesta fue, si la casa está mala, pues no importa, está comprando el terreno. O sea, el precio de la casa era el valor del terreno. Obviamente, desde ese momento, pues yo me enamoré de este tipo de construcciones. Se le hizo una evaluación con un amigo ingeniero que tampoco había transitado mucho en el tema, pero se logró hacer algunos ajustes, algunos refuerzos mínimos, porque en realidad estaba en un estado excelente. Y desde ese momento, pues también con el tiempo, la abrimos al público para que la gente del Santo Domingo de Heredia, el lugar donde vivo, se diera cuenta de las posibilidades y las bellezas que tienen estas casas que venían destruyéndose y vienen destruyéndose muy, muy frecuentemente. A partir de eso yo me di cuenta que estaba rodeada por un tesoro, por una cantidad de casas que antes no había determinado. Estas que ven acá, pues son solo las que están en esta ruta, ¿verdad? Y bueno, empecé a conocer, a investigar, a interesarme de qué manera podíamos, pues, conservar esto y cómo valorizarlo, o sea, cómo que la gente lo valorice. Ellos no han perdido su valor, el valor lo tienen, pero pues hay que ponerlo, ¿verdad?, en valor social y la gente se dé cuenta de lo que tiene. La tradición en arquitectura de tierra, bueno, existen investigaciones sobre bajareque prehispánico, un poco diferente al bajareque que conocemos ahora, pero pues que
es el punto de partida. Acá podemos ver de los años 1949 algunas fotografías donde todavía había bastantes construcciones en los territorios indígenas. También podemos ver cómo las varas que utilizaban eran verticales con el relleno, con una capa exterior más bien, para proteger pues del clima, de los bichitos. Y aquí abajo es una foto actual de un territorio en el que pues tienen algunas construcciones más como muestras que como viviendas. En esta otra se puede ver donde tenemos varas horizontales, ¿verdad? No conozco realmente el momento de esa transición, pero bueno, definitivamente tenemos un origen ahí. Del adobe ibajareque colonial, realmente Costa Rica tiene muy poco. Se ha tenido una tradición de ir sustituyendo la arquitectura conforme a los cambios políticos, sociales, económicos. También pues hubo un gran terremoto en 1910 donde se dijo que no se siguiera o se recomendó que no se siguiera construyendo con estos sistemas y se introdujeron las láminas metálicas, las chapas metálicas para forrar las paredes que antes se rellenaban o se forraban con tierra. Tenemos dos ejemplos. Esta es la iglesia de Kirkot en Cartago. Cartago fue la capital, por lo tanto es la que tiene pues, algunos vestigios de esa época colonial más que en el resto del país. Esta es de Bajaré, que es una iglesia pequeñita, y esta es la iglesia de Orosi, que es una iglesia de adobes y que pues en este momento, en esta semana, pues recibí una llamada de una estudiante de ingeniería que quiere hacer su tesis en el análisis estructural de esta iglesia. Y yo le decía que yo creo o siento, por lo que conozco del tapial, que podría tener algunas paredes con este sistema, que en Costa Rica pues no se tiene registrado un solo edificio en tapial, y que en el resto de Centroamérica sí. Por lo tanto, pues algo nos tiene que haber llegado. Tenemos una arquitectura en adobe y bajareque ya del siglo XIX. Esto es en Liberia, Guanacaste, y al año 2005, o sea, ya hace 15 años, estas eran las cantidades, las edificaciones en tierra que todavía estaban en uso. Una de las características de nuestra arquitectura de tierra es que es centenaria, pero está en uso en su gran mayoría. El problema que tiene es que pues no se le da el valor realmente que ellas tienen. Por ejemplo, en el último censo oficial del 2011, no aparece entre los sistemas constructivos. Aparece aquí, bueno, sé que no se puede leer, pero aparecen otros sistemas, incluso ladrillo de barro. Luego dice materiales de desecho, y luego dice zinc o adobe. Por lo tanto, no hay un censo. Hay inventarios en algunos lugares, como en Santo Domingo de Heredia, o como vimos en Liberia, pero no hay un censo nacional sobre cuántas construcciones o cuántas personas viven en construcciones de tierra en Costa Rica. Sumado a eso, el Código Sísmico del 2010, 100 años después del terremoto, prohíbe el uso estructural de estos, habla como sistemas, ¿verdad?, estructurales, el adobe, el tapial y el bahareque relleno.
Y en el 2014 se añadió un cambio, una revisión en la cual abre que los profesionales podamos demostrar que la alternativa o que la edificación permite el cumplimiento de lo escrito en el Código Sísmico, que obviamente los valores son para construcciones pues nuevas. Más adelante voy a comentarles un poco sobre una experiencia que tuvimos en este sentido. Bueno, conociendo ese contexto, cuando vamos a restaurar, porque pues acá, como les digo, no hay construcción nueva, sí hay experiencias aisladas, hay arquitectos, hay jóvenes, bioconstructores, personas que tienen pues la espinita y han hecho algunas edificaciones, pero no hay una construcción, digamos, legalizada, por decirlo de esa manera. Solamente en el tema de restauración. Y resulta que el 20% de las edificaciones declaradas patrimonio en el país son en adobe o en bajareque. Entonces hay, ¿verdad?, una diferencia entre sirve, no sirve, pero son patrimonio, ¿verdad? Y bueno, cuando vamos a restaurar tenemos que pensar en el bien, no solamente, pues como les decía, como un edificio, sino para quiénes va a ser, de quiénes será, por qué se va a restaurar y cómo hacerlo. Todo lo que hagamos por restaurar un edificio, pues realmente es para conservar los valores de la sociedad o del país en el que estamos. Y por lo tanto, para restaurar necesitamos primero capacitarnos, luego gestionar ese bien que se va a restaurar, porque si no, pues lo que pasa y ha pasado es que se restaura un edificio y pues no se usa y vuelve a las condiciones originales o peores, ¿no? Para hacer un proyecto de restauración tenemos que seguir algunos pasos, ¿verdad? Primero, el estudio sobre el proyecto, ¿verdad? Si es declarado o no, si el financiamiento es público o privado, porque esto va a incidir en el campo de acción que tengamos. Tenemos que investigar, ¿verdad? Toda la parte histórica y también todo el tema de cómo intervenirlo. Tenemos que identificar bien el estado de conservación. Muchas veces se conocen los daños, pero no las causas. Conocer bien los materiales, tener en cuenta los criterios de conservación, los grados de intervención, hasta dónde vamos a llegar. Y pues también el plan de conservación preventiva que para que el ciclo no vuelva con la fuerza en que muchas veces se da. La mayoría de los proyectos en los que he tenido la dicha de participar, porque realmente pues me siento, ¿verdad?, muy feliz de haber tenido la oportunidad, porque es a través de ello que yo he aprendido bastante. Han sido proyectos declarados patrimonio, que se encuentran en un estado lamentable, realmente, y que se restauran porque la ley obliga a restaurar. Muchas veces más por eso que por realmente el convencimiento de hacerlo. En Heredia Centro tuve la oportunidad de restaurar estas dos edificaciones. Una, la primera, el padre de un expresidente, de adobe, un edificio de la Municipalidad de Heredia,
que compró la propiedad para hacer el parqueo de la municipalidad y se topó con que tenía declaratoria de patrimonio. En Costa Rica existe una ley que hace que cuando se declara patrimonio se debe inscribir en el registro público, pero muchas veces no se hace a tiempo y la gente compra propiedades pensando que ya no sirven y se topan con que sí tenían declaratoria de patrimonio. Entonces, bueno, esta por dicha, la municipalidad pues invirtió y la de abajo es una de las, yo podría decir tal vez 5, 6 edificaciones en todo el país de 2 pisos. Abajo es adobe y arriba bajareque en todo el país. Propiedad privada que la iban a demoler para hacer un parqueo. Y bueno, igualmente la declaratoria de patrimonio estaba ya en curso y no la pudieron demoler. Entonces, pues la ley, el Ministerio de Cultura invirtió fondos públicos en una propiedad privada con tal de pues conservar una de las pocas edificaciones en 2 pisos que les cuento. También en Heredia, también la municipalidad compró una finca, un antiguo beneficio para hacer un campo ferial y ahí estaba esta casita. Igualmente estaba declarada patrimonio, entonces tuvo que restaurarse y es parte del complejo del campo ferial, ¿verdad? Que tiene diferentes actividades. En Desamparados, se llama Museo Joaquín García Monge. Desamparados es también otro de los cantones que tiene muchas construcciones, o tenía en su momento más construcciones de adobe o bajareque, pero resulta que Desamparados tiene una oficina de cultura, a la cual, o sea, la que ha reconocido el valor de estas construcciones, y este museo está pues en funcionamiento para la comunidad, y también tiene esta otra complejo, digo yo, de 2 casas, una de adobe, esta larga, y la del fondo de bajareque. Y pues también han tenido diferentes intervenciones para poder operar como museo. Se han hecho edificaciones anexas, el terreno es grande, como aulas y otras edificaciones para poder ser parte y poner en funcionamiento este museo. En Santo Domingo de Heredia también tenemos esta iglesia. Es una iglesia de adobe que también tiene declaratoria de patrimonio y el propietario es pues la iglesia, ¿verdad? Las temporalidades de la iglesia. Igualmente esta iglesia pues casi se abandona. Se construyó otra más grande en la comunidad. Los vecinos que fueron quienes lo construyeron y donaron el terreno en su momento, hace 140 años, la han seguido cuidando y gestionaron ante el Ministerio de Cultura fondos para trabajarla. En este caso, la iglesia, los mismos vecinos le habían puesto repellos de cemento y le habían hecho pues algunas intervenciones antes de que fuera declarada patrimonio, y pues eso había contribuido a que el estado no fuera el mejor. Esta casona le llamamos nosotros porque son casas, pero son bastante grandes, en la Unión de Tres Ríos, que es cerca de Cartago. También se intervino. Este fue un proyecto curioso porque la propiedad la compró esta cadena de supermercados Walmart, y igualmente se toparon con que la casa estaba declarada patrimonio y no podían botarla. Entonces, para poder hacer el supermercado que está en parte del terreno,
bueno, en la mayor parte del terreno, el Centro de Patrimonio le solicitó restaurar la casa. Entonces, lo que hizo Walmart fue segregar y donarle a la municipalidad la casa. Entonces ahora está en manos de la municipalidad y pues digamos se salvó por estar declarada patrimonio. A mí la gente me dice que si para conservar tenemos que declarar patrimonio y creo que no, porque son muy pocas. Si ustedes ven en los planitos que he pasado, la mayoría están en los centros de ciudad y el resto ya ha desaparecido. Y en los lugares en que hay mucha concentración de casas es porque la gente las quiere y no porque estén declaradas patrimonio. Entonces, tenemos que trabajar en los dos sentidos. En Liberia, Guanacaste también, que está pues más al norte con Nicaragua, están estas casas de bajareque. Es un bajareque diferente, lo vamos a ver. Y igualmente esta casa, la primera, está frente al Parque Central y tenía una declaratoria de patrimonio y una casa de gran importancia que estaba pues muy deteriorada. Y nuevamente el Centro de Patrimonio invirtió dinero para restaurar un bien privado. Cosa que mucha gente critica porque, bueno, hay muchos edificios públicos que también necesitan y el presupuesto de cultura pues no es el mínimo, ¿verdad? Siempre. Pero yo creo que han sido decisiones muy acertadas porque esta casa era de un médico muy querido y toda la comunidad estuvo dentro del proceso queriendo compartir, o sea, cuidando que no se fuera a demoler y que no se le hiciera un daño. Y además, los propietarios de la casa posteriormente invirtieron en otra casa de Bajareque, también sobre la calle Real. Liberia, esta es la zona que tiene mucho más concentración de casas maravillosas, están en un estado excelente, a excepción de las cubiertas, que es donde se dejan morir para luego tener la excusa de botarlas. Y bueno, en Heredia Centro también, uno de los edificios más grandecitos, digamos, que no es una vivienda, que es un bien público del INCOFER, que es el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Nosotros todavía tenemos un ferrocarril metropolitano con trencitos viejitos de hace muchos años y también pues ahora ya se han conseguido algunos. Esta estación, pues yo toda la vida pensé que era de madera, pero resulta que tiene una sección de madera y una sección de bajareque y la Municipalidad de Heredia hizo un convenio interinstitucional con el INCOFER para restaurarla porque estaba en uso. Y entonces fueron fondos municipales al Estado para el bien de la comunidad. Entonces, bueno, podemos ver que el origen del proyecto también pues genera muchas diferencias, ¿verdad? De oportunidades para poder restaurar. En todas ellas, bueno, la investigación, importantísimo, no solamente del tema histórico, si no tenemos datos, pues de hacer todas las mediciones, de poder ver qué se hace en otros países. Nosotros no hemos generado nuestro propio conocimiento, digamos, en un instituto, en una universidad, en algún laboratorio. Estuvimos a punto, en un periodo que estuve de docente en la Universidad de Costa Rica, de hacer un modelito en un laguito
que tiene la universidad para actividades al aire libre, pues, de los estudiantes. Y aquí estuvo involucrado el ANAME, que es, bueno, el instituto, bueno, es una oficina de la Universidad de Costa Rica que tiene que ver con el tema sísmico y el tema de materiales, y es un apoyo y es un instituto pues muy, muy fuerte en el tema también del código sísmico. Y pues yo le solicité pruebas de terreno porque sí vamos a construir un módulo con el trabajo comunitario, ¿verdad?, de los estudiantes y con algún apoyo, pero bueno, al final no se pudo hacer. El ANAME estaba interesado en conocer los resultados, ¿verdad? Ellos pudieron conocer un poco de lo que íbamos a hacer y bueno, está pendiente para más adelante, ojalá, pues poder contar con mayores procesos. Como les decía, ahora hay 3 estudiantes de ingeniería que están haciendo sus proyectos de graduación en construcciones de adobe y bueno, estoy asesorándoles para poder tener algo más escrito y técnico y teórico, digamos, porque bueno, con todo lo que extrapolamos del conocimiento de otros países para poder hacer nuestro trabajo en un país donde no tenemos una norma, más bien lo contrario. Entonces, pues es muy importante contar con ese respaldo técnico. El estado de conservación de muchas de estas casas, bueno, el abandono. Esta casa cuando fue abandonada estaba completa y tenía unos detalles bellísimos, ¿verdad? Dentro de los daños y las causas que frecuentemente encontramos, bueno, el tema de la vegetación. Costa Rica llueve y por eso somos tan verdes y por eso, pues, tenemos tanta biodiversidad, pero pues también hay que tener un mantenimiento, ¿no? Entonces, si ven, la vegetación pues causó, la vegetación que viene de esta foto pues de la izquierda y pasa sobre el techo donde no importa si ya no tiene láminas, ¿verdad? Echó raíces al otro lado y pues desbarató estas paredes. Intervenciones inadecuadas también muchas veces, relleno de grietas con cemento, acá le pusieron ladrillos en algún agujero que había y cemento, ¿verdad? Una serie de daños que lo importante es analizar bien pues cuál es la causa. Acá tenemos algunas uniones, aquí le pusieron un bloque, un baño en concreto a una edificación de bajareque y tiraron tierra y bueno, no hay una canalización de aguas adecuada. Las termitas hacen el comején, diferentes tipos de bichitos. En esta de acá podemos ver cómo tenía un piso de concreto que pudrió todas las bases. Acá abajo podemos ver donde habían unas pequeñas cañitas sosteniendo el cargador de la puerta, ¿verdad? Cuando generalmente pues, se usan maderas fuertes y para que soporten el peso de los adobes arriba. Acá podemos ver, esta es en la estación del tren. El tren dejó de funcionar por un periodo aproximado a los 10 años y ahí fue donde la mayoría de las estaciones se rentaron, ¿verdad? Y se subdividieron para locales, mercados, etc. Aquí podemos ver, ¿verdad?, una secuencia de los daños que causó en una pared de bajareque, los enchapes de cerámicas,
de maderas y también el piso de cemento que cubría y asfixió todas las maderas. Bueno, cuando tenemos los daños y conocemos un poco más del edificio, pues también tenemos que comprender el tema de que estos edificios trabajan como un sistema. O sea, no trabajan independientemente, por lo tanto la restauración tiene que ser integral y tratar de conservar las características pues de cada uno. El bajareque en Costa Rica tiene un grosor aproximado a los 20 centímetros, hay entre 25, ¿verdad? El rango entre 25 y 18. Una característica que a mí me encanta es la teja que se introduce dentro. Bueno, el bajareque es una estructura central con cañas o varas de madera a ambos lados, ¿verdad? Ensanguchando, digamos, el poste central relleno de tierra y luego se le colocan, y eso lo he visto en muchas de las edificaciones que he podido intervenir y otras que veo por la calle que tienen algún agujerito, donde le introducían esta teja a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Alternando. Y esa teja pues es muy común en muchas edificaciones y pues se considera entre algunas personas que hemos conversado sobre cuál es la función de la teja, además de la parte estética, que a mí me parece maravillosa, pero que luego lo cubrimos con el revoco, o sea que no era un tema estético solamente. Una de las hipótesis, digámoslo así, es que contribuyen a sacarle el aire al barro. El barro se introduce compactando y le sacamos, al introducirle la teja, vamos sacando el aire. Por lo tanto, las paredes se van a mantener mucho más compactas y la tierra pues se va a mantener en su lugar. Cuando se encoja, ¿verdad? Va a tener menos aire, se va a encoger menos. La otra es que también colabora con el secado de la pared. El ladrillo, la teja absorbe parte de esa humedad. Y una vez un ingeniero me decía que le veía pues algún tipo de transmisión de esfuerzos. Sinceramente ahí pues no es mi campo. Él decía que le ayudaban a las cañas a mantener y a transmitir pues parte de los esfuerzos. También tenemos en otro sector y en edificaciones más antiguas no está la teja y están las amarras de cuero o las amarras de bejuco. Sí he visto que los bejucos al final se desintegran, sobre todo cuando hay agujeros y cuando entra aire, ¿no? Los bejucos que están completamente dentro del barro se mantienen mucho mejor que en las partes pues, que tiene algún tipo de aire. También encontramos mucha combinación de adobe y bajareque. La mayoría de las casas tienen paredes interiores de bajareque. Y bueno, una característica de la estación del tren fue que encontramos este bajareque en diagonal. Vimos que el indígena era vertical, la gran mayoría de las construcciones existentes ahora son con varas horizontales, pues la estación de tren es diagonal, que también pues en comentarios con algunos ingenieros pues se ha hablado del tema estructural también por la ¿verdad? Al ser diagonal. Otro elemento muy importante en estas construcciones es la teja. La colocación de la teja, la mayoría de las tejas antiguas tenían los soportes verticales y la mayoría de las tejas ahora se coloca el soporte horizontal.
Entonces, hay también una hipótesis, porque esto no lo hemos podido corroborar con alguien que nos haga un cálculo de eso o que esté escrito, que de esta manera las tejas se mueven menos que cuando están con el soporte horizontal. Bueno, para los adobes en el sitio se hacen de las dimensiones que cada lugar tiene. La mayoría de nuestros adobes o de nuestras paredes son de 60 de ancho ya con el repello, o sea, son adobes de casi de 55, 50 y, en ese rango por 30, por 15 y hasta 20 centímetros de alto. Son adobes muy robustos, muy pesados también, y parte de que hace mucho no se construye con adobe es que la mayoría de las edificaciones que intervenimos nos muestran la calidad de esos adobes centenarios y no tenemos adobes mal hechos ni con dimensiones que no sean adecuadas, ¿verdad? Porque a veces he visto en terremotos en otros países algunos adobes muy pequeñitos con alturas muy altas, por lo tanto la proporción no es la adecuada. Bueno, con los materiales tenemos la dicha de tener cal, todavía caleras, ¿verdad? Yo generalmente la preparo pues, en mi casa o en la obra, de la piedra directamente, porque sí he comprobado que es muchísimo mejor. Y bueno, todavía existe el mismo pasto silvestre que se conseguía para mezclarlo con el barro, ¿verdad? Esta fibra que es bastante resistente. No tenemos mucha variedad de colores en tierras, hay un rango pequeño, pero pues el material todavía se consigue. Muchas veces yo paro a algún camión que va con una tierra que se ve buena y pido que me la lleven a mi casa, o si hay que cortar el pasto de en algún terreno, pues también llevo a alguien para cortarlo y bueno, eso en realidad es un tema de costos que abarata, pero obviamente porque son pues algunas veces que se ocupa. En cuanto a los criterios de conservación, ¿verdad? Después de ya ver de qué es el material, están establecidos por regulaciones, cartas internacionales, qué debemos y qué no hacerle a un edificio declarado patrimonio. Y pues siempre tenemos que tener presente esto, y en el tema de la documentación, pues también en tierra es bastante difícil, si la solicitud es devolverle el revoco, pues poder delimitar, y con el estado de conservación que vieron adelante en las fotos, poder diferenciar exactamente cada una de las partes o de las intervenciones, pero la documentación también nos ayuda en eso. Aquí hay un ejemplo donde, bueno, yo hablaba en otra oportunidad que el tema de la mínima intervención algunas veces no es posible, algunas veces tenemos que intervenir a profundidad. Aquí pues vemos donde ya la esquina no existía y se trató de conservar, de colocar pues una estructura nueva y de conservar las partes existentes, ¿verdad? Entonces, pues es un trabajo que hay que hacerlo muy despacio, que hay que darle los tiempos de secado y siempre tratando de conservar al máximo lo que es original. Igualmente en este caso, pues hay partes nuevas, partes viejas, pero a la hora de hacer el repello,
pues también estos mapeos para distinguir cuál parte es original y cuál no, pues yo lo he solventado un poco dejando este tipo de testigos para poder verlo y documentando muy bien todo el proceso. ¿Hasta dónde restaurar y para qué? Esta es como la pirámide. Nosotros deberíamos intervenir lo menos posible, o sea, nada más tratar de limpiar, tratar de preservar al máximo. Ya cuando vamos bajando en la restauración y tenemos que hacer algún tipo de reforzamiento, ya la recuperación es mucho más activa, cuando tenemos que cambiarle el uso, que muchas veces hay que hacerlo para el bien del edificio. Empezamos a ver pues otro tipo de intervención. La rehabilitación también, ¿verdad? Y la reconstrucción, pues que es como lo menos que se debe hacer. Muchas veces pues hay que hacer partes, ¿verdad? Y aquí hay un edificio que se reconstruyó después de un incendio completamente. Bueno, lo hizo el Centro Patrimonio, basados en todo el tema histórico y de la memoria colectiva. Bueno, acá generalmente son partes de ese proceso, ¿verdad? Uno llega y empieza a quitar todos los forros de las paredes, empieza a poder observar cómo está todo, que no se caiga, apuntalamientos, empezar a ver los soportes. Muchas veces tenemos que ir a ciegas porque los planos de restauración, bueno, acá cuando son edificios públicos o licitaciones públicas, quien hace los planos no puede construir y viceversa, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estas, pues, yo las he hecho con planos ya elaborados, pero realmente esos planos no vienen tan detallados porque falta en Costa Rica esa parte de poder investigar a profundidad para poder hacer el plano. Entonces, muchas veces los planos traen paredes de bajareque y quita uno repello y es adobe, o viceversa. Es un poco a ciegas. Pero bueno, con los conocimientos y con todo la sensibilidad que uno tiene que tener para restaurar, pues, y en un intercambio con los propietarios, con los fiscalizadores de los proyectos, generalmente pues se puede llegar a buen término. Esta casa que les había dicho que la municipalidad la compró para el parqueo, en realidad los carros, esta parte no estaba, que ahora se hizo nueva, es una cocina, y los carros llegaban hasta acá, completamente quitando todo el espacio. Por tanto, los que proyectaron, los que hicieron los planos, muy bien dejaron un patio central para poder amortiguar, ¿verdad? Estas construcciones necesitan una zona de amortiguamiento para poder conservarse mejor. En esta edificación se usó el sistema de entramado, esto fue en el 2008, y el ingeniero que había hecho los planos, pues había incluido este tipo de reforzamiento. En realidad el estado no era tan grave, pero bueno, quedó reforzado. En este caso, una casita muy pequeña en el Museo de la Carreta, que como museo, las mismas casas son parte de... Entonces, se tenía que dejar pues esta tina de mármol y ese enchape, pero la base estaba totalmente destruida, por lo tanto hubo que hacer ahí un trabajo pues pequeñito, delicado para poder salvar. Nos encontramos también lo que nosotros llamamos tapias o cercas.
el proyecto de la Municipalidad para el Campo Ferial está rodeado de un muro de adobe. ¿Recuerdan la casita de Bajareque pequeñita? Era de la finca del Beneficio de Café y todo el muro de adobe, pero tenía pues abandono completo y además tenía una viga enorme de concreto que le habían colocado. Al final, pues se le hacía más daño quitando todo el concreto. Lo que se hizo fue pues revisar bien, colocar una nueva cubierta y, como les digo, pues es el perímetro del parqueo. Todo se trabajó pues con tierra de la zona. Ahora rápidamente les voy a mostrar dos proyectos que son para mí muy importantes. Bueno, esta iglesita en Santo Domingo, el pueblo, ciudad donde vivo, que es de adobe y que había recibido pues algunas intervenciones que no eran las más adecuadas. Por ejemplo, hicieron un nuevo campanario. Este era el campanario original, pero estaba más adelante, si ustedes lo ven en las fotos aquí antiguas. Tenía un vitral precioso acá y aquí ya se lo quitaron. Y bueno, lo interesante en este trabajo fue que al quitarle todo el repello de cemento, porque era ¿verdad? Conveniente hacerlo primero para ver cuáles eran los daños. Pudimos ver dos etapas constructivas, pudimos ver una puerta que en algún momento habían sellado, donde había pues un tipo de pintura mural. Pudimos aprender mucho al dejar las paredes completamente libres del repello, la colocación, ¿verdad?, de los adobes en las esquinas como traba, la utilización de cañas también en las esquinas, en ambas direcciones, como ahora lo recomiendan. Y bueno, en general, el tema de los cargadores de puertas y ventanas, el tema de algunos refuerzos y los colores también. Aplicamos la tradición de 3 capas de revoco. Primero, nosotros llamamos un solaqueo, que es rellenar todas las grietas, depende del tamaño, así la forma de hacerlo. Y luego una capa de repello de solo barro con pasto. Y luego en la segunda una capa de barro con cal, mitad barro, mitad cal. Y en algunos lugares hemos encontrado capas de arena con cal y no barro, ¿verdad? Pero funciona mejor la de barro con cal. Y luego el encalado final. Y bueno, esto tiene ya casi 10 años y de repente se le da una pequeña encalada para renovarle, para el honguito que sí siempre sale. Y bueno, ya para no cansarlos mucho, en la estación de tren que vimos anteriormente, como ven en la foto de arriba, estaban puras cortinas metálicas, habían casi que alterado completamente la fachada y se le devolvió la imagen. Y aparte de la imagen, en realidad la estación, como les digo, estaba en funcionamiento. Si ustedes ven, bueno, aquí viene el tren, las personas subían por estos portones, le habían puesto esta malla por un tema de vandalismo. Y en un espacio pequeño que luego tuvimos que apuntalar, porque más bien yo creo que la gente estaba ahí apuntalando en la pared, era realmente un riesgo altísimo para las personas que estaban abordando el tren y bajando diariamente.
Esta es la parte interna de donde estaba la gente exactamente. Como ven, tiene un concreto, se empezó a quitar parte de los repellos, tenía también unos forros en madera. Y cuando vimos que el estado de la edificación era súper vulnerable porque no tenía los soportes, en realidad pues era este planche de cemento casi que lo que estaba sosteniendo, y al quitarlo quedó pues sostenido por la unidad del edificio, digo yo. Tuvimos que decirles que no podían no podían estar ahí. O sea, estaban en una trampa mortal entre la malla y estas paredes que en un temblor, pues no sabemos qué podría suceder. Pero hay una consigna de que el tren no para, ¿verdad? Entonces, bueno, tuve que trasladar mi responsabilidad profesional a la oficina de ferrocarriles y decir, bueno, traspaso mi responsabilidad, si algo sucede, pues no soy yo. Entonces ahí sí movieron la parada el acceso, entonces ya nadie se acercaba. Y bueno, en estas condiciones se hicieron sustituciones de vigas, sustituciones de columnas, y el proyecto en general, un proyecto muy bien planteado en cuanto al tema arquitectónico. Este es el edificio, digamos, Yo antiguo. pensé que había guardado la salsa. Y aquí estaba un parqueo para bicicletas, ampliaban las aceras, aquí un nuevo área de espera para subir al tren. Y bueno, pero en el transcurso de los trabajos de quitar de la liberación, pues nos dimos cuenta que el edificio original en realidad tenía un pasillo central y tenía esta área de bajareque y esta área de madera. Entonces, el proyecto se modificó un poco, ¿verdad? Esto ya es parte, digamos, de los planos finales, donde se dejó ese pasillo central que antes no lo tenía. Pero sobre todo, y por qué quise poner este proyecto, es porque este incluía un refuerzo estructural con metal en cada una de las paredes, con a ambos lados de cada pared, ¿verdad? Como ven acá, totalmente independiente del edificio y no tocaba las paredes del edificio. O sea, si yo hacía este refuerzo, que para mí pues no era el adecuado, era como sostengamos el techo con esta estructura nueva para cuando se caigan las paredes. Entonces, bueno, aquí yo apelé también a los compañeros ingenieros de Proterra para que me dieran alguna luz sobre qué hacer. Y bueno, después de una gran negociación con el ingeniero a cargo del proyecto, aceptó que yo hiciera una memoria de cálculo en la cual comprobara que el edificio, tal y como yo pensaba que había que restaurarlo, cumplía con el código sísmico. Entonces, bueno, además, este edificio de Bajareque no tenía una cimentación como todos los edificios o casitas, digámosle, de Bajareque que yo he conocido, donde la cimentación, pues aquí viene la pared, es robusta, a veces es en ladrillo, a veces en piedra, ¿verdad? Ciclópeo, pero esta estaba en voladizo. O sea, toda la pared estaba apoyada en estas piezas de madera. Así, pues a los 4 lados.
entonces, por dicha, pues pude conseguir un ingeniero en madera que ha trabajado en algunos proyectos de restauración y con sensibilidad me ayudó a hacer un análisis y una memoria de cálculo, a recomendar siempre con madera y tal como ya yo había iniciado el reforzamiento, porque yo lo que hice fue, antes de toda esta negociación, poder reforzar sustituyendo las piezas originales, de las dimensiones originales y en el sitio original. Entonces, bueno, por dicha eso estaba bien. Y lo que hicimos fue un poco el tema de amarres, de uniones y otro tipo de cosas. Y al final, pues, el cálculo dio que se cumplía con el código sísmico y, bueno, por dicha pudimos devolverle al edificio su estructura original, digamos, con tranquilidad, ¿verdad? El entrepiso, que también estaba proyectado, volver a ponerle concreto, viendo lo que había pasado anteriormente, yo no iba a hacer eso nuevamente, pero bueno, nosotros tenemos una regulación en cuanto al Ministerio de Salud bastante fuerte, y ellos no querían pues que un edificio público tuviera pisos de madera, ¿verdad? Por un tema también de higiénico, no sé. La cosa es que si no nos permitieron, entonces hicimos un piso, una losita con un espacio, porque la anterior era relleno de lastre y luego la losa, una losita suspendida y ventilación a todo alrededor del edificio para poder hacer el entrepiso. Y bueno, en realidad fue un trabajo para mí muy satisfactorio porque se pudo lograr conservarlo de la mejor manera. Como ven, pues hay partes que no se tocaron para dejarlas vistas. Hay una mezcla entre nuevo y antiguo. Y pues se pudo conservar. Otro asunto también en el tema de la arquitectura de tierra es que no nos podemos fijar solamente en las paredes o en la arquitectura de tierra, sino también pues, en todo el conjunto. Aquí también está la parte de madera. La madera estaba intacta, la madera estaba perfecta, la sección de madera, que también traía un reforzamiento del mismo tipo con marcos metálicos, pero no era necesario. Y relleno de lastre con chorreada de concreto, pero entonces igual se hizo suspendido. Lo curioso o lo interesante acá es que se empezaron a visualizar unas piedritas que al final encontramos un camino que posiblemente era de acceso. Entonces, bueno, con esa, digamos, con ese ojo de ver un poco más allá del trabajo que tenemos que hacer, pues encontramos una línea, ¿verdad? Líneas férreas que dejamos vistas por acá. Se hizo un testigo de piso, llamémoslo así. Se encontró una gradería que estaba enterrada, solamente salía la primera grada, era el nivel de terreno. La calle pública también pues apareció ahí al hacer las áreas verdes ahí. Y bueno, otra serie de cosas, unas traviesas canoa metálicas que se colocaron y los personeros del Incofer tenían este carrito que lo restauraron. Entonces, bueno, también generó otra restauración. Y bueno, al final, pues la estación brilla no solo por
lo que es, ¿verdad? Sino que por también esos pequeños elementos que se fueron encontrando. Y bueno, llegando a la última parte, todo eso que se ha hecho antes, pues no sería nada si no logramos cómo conservar esto, o sea, cómo lograr que la gente con el tiempo cuide, que pueda restaurarlo bien y que pueda, ¿verdad?, conocerlo. Bueno, aquí tenemos algunos compañeros de Proterra. Cuando vinieron a Costa Rica, hicimos una convocatoria para que llegaran personas interesadas en el tema y fue pues muy interesante poder dar a conocer lo que era la red Proterra y lo que se hacía y cómo teníamos que seguir impulsando este tipo de construcciones responsablemente, ¿verdad? El tema de los CIACOT, todas estas eventos anuales que se hagan ahora, bueno, que está próximo volver a la tierra, donde se hacen estos talleres y se comparten los conocimientos y se ayuda a alguna vivienda o a algún lugar a mejorar sus condiciones, pues también es parte de ese entrenamiento y esa capacitación y que la gente vea cómo por sí mismos pueden también dar mantenimientos mínimos, ¿verdad? Es muy importante seguir con esa parte, esa transferencia. El tema de la documentación, o sea, poder entregar informes completos, planos, acá, bueno, le llaman planos as-built, ¿verdad? Que siempre hay que entregar con las modificaciones de cómo quedan pues, los proyectos. Y de esta manera, pues logramos también que quien venga más adelante sepa qué es lo que se hizo, qué no se hizo, por qué o qué hay detrás de ese repello. Nosotros, bueno, es un país muy lluvioso y húmedo y la cal es un elemento casi que no falta en las construcciones con tierra. Bueno, aquí unos ejemplos de este tipo de planos as-built. Y bueno, también esto para mí es una documentación en sitio, poder dejar estos, los que yo llamo testigos, ¿verdad? Que desde el inicio de la obra yo voy explorando y marcando y delimitando qué es lo que tenemos que dejar visto para que la gente reconozca la cal, el barro y la cal bien preparado, da una superficie, bueno, no fría como el cemento, pero una superficie pues que la gente que no tiene curiosidad ni siquiera piensa que eso pueda ser tierra. Entonces es muy importante poder dejar esa evidencia y dejarla también en este tipo de talleres, en capacitaciones. Es la única forma, ¿verdad? Es un arma muy importante. Estos son estudiantes de arquitectura. Varios grupos de estudiantes de arquitectura han recibido talleres en diferentes tiempos y todos se muestran muy interesados. Ya he llevado varias tesis de arquitectura y bueno, ahora estoy feliz con la de ingeniería porque creo que es complementario, ¿verdad? Los niños también es muy importante pues seguir con esto. Ellos disfrutan, la verdad, muchísimo y yo creo que eso les queda para siempre. Y bueno, aquí los dejo entonces ya con esta imagen que bueno, a mí me encanta porque es, ¿verdad? No tenemos que tenerle miedo a la tierra, tenemos que disfrutarla, tenemos que tocarla y bueno, pues ojalá que estas generaciones y los jóvenes que he visto que siguen mucho estas charlas puedan continuar.
Gracias. Muchas gracias, Bernardete. Abrimos los micrófonos si alguien quiere comentar algo, preguntar. Directamente levantan la mano y lo hacemos. Bueno, yo, Bernadette, Adelante, quiero Dulce. decirte que... ¿puedo hablar, Ramón? Por supuesto. Bueno, decirle a Bernadette, en realidad es un trabajo maravilloso el que ha hecho, a pesar de las limitaciones legales, digamos, que hay allí, pero es un trabajo excelente, además lo he podido ver en persona, miré la estación en el proceso, y la verdad es que es una gran lección para todos. Yo sobre todo que estoy aprendiendo restauración, porque en Nicaragua sí hay muchísimo, usted sabe, pero hay muy pocos restauradores. Y tu charla ha sido realmente súper clara, excelente, o sea, creo que tus conocimientos son valiosísimos. Gracias por compartir. Gracias, Dulce. ¿Ramón, puedo preguntar algo? Sí, adelante, gracias. Sí, me da la impresión de que en Costa Rica hay problemas difíciles de resolver por los requisitos legales para intervenir en el patrimonio. Y la verdad es que cualquier norma o parecido o que exista no debería, creo, poder regular como una norma, porque todas las construcciones patrimoniales son normalmente distintas, usan los mismos materiales, pero usan otros métodos constructivos, otras combinaciones de refuerzo, etc. Entonces, para resumir, entendería que la intervención hacia las obras o diseños de obras por establecerse no deberían ser restrictivas como una norma. Deben ser directrices. Me parece que debe recordar los valores de la autenticidad de un sitio, minimizar la intervención, utilizar materiales compatibles para no afectar los originales, usar soluciones reversibles, o sea, consejos, guías generales, pero no llegar a, digamos, a aprobar o desaprobar en función de regulaciones específicas, porque esos van a variar siempre. Y es peligroso, digamos, porque uno le restringe la capacidad de hacer durable, por ejemplo, un bien, aún teniendo en cuenta que va a variar en algo la autenticidad, que va a variar en algo la durabilidad, que es lo que quisiéramos, ¿no? Que va a variar en algo, qué sé yo, el trabajo original. Me da la impresión de que la no intervención, la no normatividad debe primar, o sea, deben haber directrices, pero no normas. Normas para las obras nuevas, ¿no? No sé si eso es lo que ocurre en Costa Rica, porque veo que están sufriendo en las autorizaciones, ¿no? Cuando van a intervenir. Sí, bueno, en realidad ahorita la prohibición es casi como que para obra nueva. Para obra patrimonial, más bien el campo está abierto completamente. Y el tema de las directrices, muchas veces los que intervienen no son restauradores. Entonces, ahí es donde cometen una cantidad enorme de daños, pero enorme,
En Costa Rica no hay una maestría en restauración en todo el país. Los que hemos estudiado hemos tenido que salir y bueno, los que dirigen, digamos, las edificaciones patrimoniales y que hacen los planos, como le digo, también tampoco son restauradores, entonces lo dejan muy abierto. Ese es un problema, porque no hay una guía. Entonces, somos nosotros mismos y yo de verdad así creo que depende de nosotros hacer las cosas bien o no, que eso no debe ser, ¿verdad? Porque yo soy responsable y yo respeto el bien y trato de hacerlo lo mejor posible, pero hay compañías constructoras que lo que llegan es a ganar más. Vean, estos trabajos, yo les puedo decir que yo he salido, como dicen nosotros, tablas o raspando la olla, porque al no estar bien formulado el proyecto, todos son sorpresas, ¿verdad? Y entiendo lo que me dice del tema de la norma y de las directrices, porque es cierto, hay una variedad muy grande, ¿verdad?, de obras, pero lo serio que yo veo es que más bien tenemos mucha libertad para intervenir el patrimonio, más de la que debería ser. Hay, por otro lado, siempre una presión del sector privado, desafortunadamente, en el sentido de que, por ejemplo, restaurar un bien que está ubicado en el centro de la ciudad va a crear un valor. Y si en si en ese edificio restaurado se instala, qué sé yo, un banco o se instala algún edificio que para el sector privado le responda económicamente bien, van a hacerlo a como dé lugar, o sea, van a hacerlo respetuosamente o no. Y entonces sí creo que en ese sentido el Instituto Nacional de Cultura o el Ministerio de Cultura, etcétera, sí tiene que aprobar los proyectos, ¿no? No a través de una norma exigente, pero sí tiene que aprobarlos, porque es probable, pues, justamente por un interés privado se pueda perjudicar un bien público, ¿no? Claro, sí, sí. Yo pertenezco al sector privado, por si acaso. Sí, no, hay toda una tramitología y en la ley existe toda la forma y la aprobación del Centro Patrimonio, que es parte del Ministerio de Cultura y eso. A lo que me refiero yo ya es en la parte específica de cómo tratar, ¿verdad?, cada parte. Entonces ahí es donde hay un margen bastante grande que, por ejemplo, es en la estación de tren, ese refuerzo estructural estaba aprobado por patrimonio. Y no había una intervención de las paredes originales que vieron cómo estaba. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, o sea, ellos no sabían el estado donde estaba. Los que diseñaron no sabían el estado en que estaba. Quiere decir, nadie sabía, fue una sorpresa. Pero entonces ahí es donde necesitamos, ¿verdad?, poder actuar para con lo que sea mejor para el edificio. Aquí en el Perú, bueno, tenemos también este tipo de problemas, por supuesto. No nos libramos, pero lo que nos funcionó bastante bien en una obra que todavía estamos actualmente, una casa
de 2 pisos restaurando, ha sido hacer primero que nada, un plan de calas que fue autorizado por el ministerio. Y en el plan de calas había la posibilidad de justamente ir descubriendo lo que no se ve, pero que es original y auténtico. Y entonces ya el diseño, el plan de construcción puede tener en cuenta algo más cercano al respeto de lo auténticamente antiguo y patrimonial, ¿no? Claro. Sí, sí, hay que hacerlo. Se debería hacer esa investigación Se previa. debería hacer. Ah. Sí, sí. Eso es importante para todos nuestros países, ¿no? Muchas gracias, Julio. Muy interesante tu punto de vista y complementando lo que decía Bernadette. Te preguntaban, hay una pregunta de Facebook también que no aparece aquí, entonces ahorita en lo que se animan los demás, dice así. Es Samuel Arturo Ramírez Martínez. ¿El relleno de los muros, con igual que los rapellos, tenían fibras vegetales con el fin de evitar fisuras en los acabados? Sí, sí, se usa mucho este pasto que se llama pitilla. Y hemos podido comprobar, yo he comprobado que es el mismo pasto que se usaba pues hace más de 150 años, digamos, que tienen las edificaciones. Es el mismo. Yo logré, cuando empecé con esto a investigar, entrevisté muchas personas mayores que de niños ellos habían, ¿verdad?, visto a sus padres o abuelos y tenían todo ese conocimiento de cuál era el tipo de pasto, entonces pues ir a buscarlo, identificarlo, y todavía sí hay una tradición, digamos, oral que dice, sí, eso es pitilla, entonces bueno, probarlo, pero sí tiene fibra, bastante fibra. Muy bien. Y hay otro también de aquí de México, de Querétaro, Oscar Jackson. Te felicita por la excelente plática y dice que tiene un proyecto en México, Tequisquiapan, Querétaro, y quisiera tu asesoría o que me ayuden a hacer la obra. Saludos. Te puse ahí en Facebook tu nombre, tu link para que se ponga en contacto directamente contigo. Ay, gracias. Creo que alguien levanta la mano, pero... Ah, Fausto. Fausto. Yo también estoy en lista. Primero las damas, entonces, puedo dejar el espacio adelante. Muy amable, Fausto. Es que yo tenía la mano levantada hace rato. No hay problema. No, primero, mi nombre es Claudia Cárdenas, estoy en Chile, pero he vivido en Centroamérica y Costa Rica en particular en el pasado. Y yo quisiera, bueno, felicitar a Bernadette porque la conozco hace muchos años, sé lo que le ha costado sacar adelante este tema. Y muy contenta porque yo trabajo en el tema de reducción de riesgo de desastres y con Bernadette en este tema de reducción de riesgo, reducción de vulnerabilidades en el patrimonio cultural en general. Hemos tratado de avanzar en el tema, ponerlo en agenda ya desde hace muchos años atrás. Y bueno, cuesta avanzar, pero este año nos reunimos en Costa Rica en una red latinoamericana de estudios sociales en prevención de riesgos. Bernadette se agregó ya de manera más activa. Tenemos toda una línea de trabajo que queremos seguir desarrollando y a nivel centroamericano existen instrumentos que nos permitirían avanzar en la conservación, valoración del patrimonio, de la arquitectura en tierra, a través de formación principalmente. Vemos cómo nuestros colegas del área de riesgos, que pueden ser de múltiples disciplinas, no necesariamente conocen a los de gestión cultural, viceversa, y esto no permite
que el tema esté en agenda y que en resultado que provoca que cada vez haya, sobre todo cuando haya el impacto de un fenómeno natural, cambio climático o riesgo, las amenazas, Centroamérica es multiamenaza, lo primero que vemos es edificaciones en tierra, en el suelo, o que no están en el suelo, pero son candidatas a ser destruidas justamente por un tema de desconocimiento. Entonces, también muy contenta de que Bernadette se haya agregado a otra rama de trabajo, porque realmente le pone una impronta a un tema que está al debe, en pendiente, pero que queremos aprovechar, por lo menos en Centroamérica, a través de una política centroamericana en gestión de riesgo que hay, una política de cambio climático y una política de cultura. Entonces son instrumentos regionales que están en política, pero que luego van a bajar a los países y bueno, no, eso no resuelve el problema, pero por lo menos lo pone en la agenda de los estados. Y creo que ahí hay un aporte muy valioso, Bernadette, en hacer esta incidencia y seguir el trabajo, porque esto está empezando. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Sí, en realidad, bueno, sabemos que la arquitectura de tierra es de la más vulnerable, de todo lo más vulnerable en ese sentido, porque ese mismo desconocimiento hace que ni siquiera se valoren las condiciones estructurales. Seguramente, sencillamente, si son de tierra ya no sirven, ¿verdad? Así que hay que trabajar en varios campos para realmente lograr, ¿verdad?, conservar lo que creemos. Fausto, sería, sí. Gracias. Bernadette, felicitaciones por el trabajo. Se ve una profundidad y compromiso técnico realmente impresionante en todo el desarrollo de tu presentación, que realmente inspira a que quienes trabajamos en el área de la conservación en general del patrimonio y de la tierra particularmente tengamos una actitud rigurosa, técnica, científica, relacionada con el manejo de los proyectos. Yo quería referirme a una afirmación que tú hiciste, espero haberla, digamos, entendido o captado bien. Y tú decías que el ejercicio de la conservación del patrimonio en Costa Rica no tiene en este momento dificultades, es decir, que desde el sector oficial habría, digamos así, apertura para que los proyectos, bueno, yo pienso que no podría ser de otra manera, ¿no?, que los proyectos de restauración se manejen con el trabajo con la tierra sin mayores obstáculos. Pero el trabajo de la arquitectura contemporánea, y cuando hablamos de arquitectura contemporánea, debemos entender simplemente la arquitectura que se construye hoy, ex novo, como se dice en latín. La arquitectura que nace ahora sería la que tendría problemas mayores por los códigos de la construcción y de seguridad, etcétera, que se han ido insertando en todos nuestros países. Ecuador no es la excepción. En Ecuador, por ejemplo, no tenemos una norma para la construcción con tierra. La referencia más cercana y la que normalmente se apela aquí es la que han desarrollado los colegas del Perú. Pero el tema de la construcción con tierra sigue necesitando de una fuerte batalla para ser posicionada tanto en los sectores urbanos como en los sectores rurales. En el sector rural, porque claramente, si bien la tradición es mucho más fuerte, es mucho más vigorosa, en cambio, las mejoras de las tecnologías, los temas propios de la seguridad, todavía tienen que ser desarrollados, todavía tienen que ser incrementados, digamos así. Hay que hacer que también una visión contemporánea de seguridad en los edificios, etcétera,
cale en el sector rural. Y en el sector urbano porque hay una estigmatización, ¿no? Bueno, en el sector rural también hay esta estigmatización que relaciona la tierra con la pobreza. Y en el sector urbano, por esta misma estigmatización y también porque se cree que la tierra es menos segura. Entonces, en las ciudades la construcción con tierra es mucho más difícil. La construcción nueva, quiero decir. En las restauraciones creo que compartimos un poco la misma situación. Entonces, desde mi punto de vista, la conservación del patrimonio no tiene que ir dirigida solamente a conservar los edificios y mantenerlos como están, sino que el patrimonio tiene que servir como fuente de inspiración, como fuente de conocimiento, para que a futuro las nuevas generaciones puedan construir, puedan apelar a esas sabidurías dejadas por el patrimonio y construir obras iguales o mejores, ¿no es cierto?, utilizando los materiales tradicionales. Entonces, cierro la pregunta o cierro la reflexión con una pregunta, diciéndote, ¿cuáles son los caminos que visualizas tú para Costa Rica con el fin de consolidar o afianzar la posibilidad de que también arquitectura nueva sea sin estigmas, pues pueda ser construida tanto en el campo como en la ciudad de tu país? Sí, bueno, me parece que hay que entrar fuerte en la parte de la educación en las universidades. O sea, si yo hace ya que casi 30 años nunca recibí una clase en que nombraran el adobe o el bajareque en mi carrera como arquitecta, y todavía en los últimos talleres muchos estudiantes de arquitectura tampoco conocen el asunto. Quiere decir que hay una falta tremenda en ese campo. Yo creo que sí tenemos que trabajar por ese lado, porque esa es una línea importante. Importante porque es la parte técnica y la parte, digamos, donde se puede hacer investigación en el campo. Yo creo que yo llevo tal vez unas 15 o 20 tesis de graduación que he asesorado en este tema, y algunos de ellos han trabajado un poco más ¿verdad? Siguiendo esta línea. Totalmente de acuerdo que para tener esta nueva construcción con tierra necesitamos primero que se reconozcan los valores de la antigua, porque si ahora se le dice a la gente que su casa se va a caer porque está hecha con tierra, pues no van a querer hacer más, ¿verdad? Y la otra parte es la parte de las comunidades, la parte de los propietarios y sus familias, que reconozcan los valores que tienen también desde la parte térmica, ¿verdad? Hay muchas condiciones que tiene la arquitectura de tierra que hay que darlo a conocer. Por ejemplo, bueno, aquí en Santo Domingo, donde yo vivo, nosotros no tenemos ningún instrumento de ordenamiento territorial que proteja las construcciones en adobe o bajareque. Y lo que hemos hecho, o lo que, bueno, yo he impulsado mucho desde que inicié con esto, fue una asociación cultural local. Creamos una asociación cultural desde el primer día que la casa que les enseñé que mis padres compraron. A los pocos años se abrió al público para que la gente la viera, y bueno, era una casa como un hotelito pequeño, y la idea era poder hacer varias casas, ¿verdad? Entré por la parte de turismo cultural, varias habitaciones que pudieran unirse para dar a conocer y que cada vez más gente cuidara su casa y la pusiera bonita para mostrarla. Pero bueno, eso era para mostrarla y poderla conservar. Fue como una línea inicial que yo trabajé. Ahora tenemos esta asociación cultural ya consolidada.
con personería jurídica, hemos ganado varios proyectos para realizar actividades y siempre metemos la tierra del grupo, bueno, solo yo y otro compañero que es arquitecto, pero ellos viven en casas, así que también están metidos en eso. Y ahora estamos proyectando hacer un plan de conservación de patrimonio local, que es una herramienta que nos ayudaría también para conocer lo que tenemos y establecer actuaciones, ¿verdad?, en el tema. Así que yo pienso que hay que trabajar en diferentes vías, pero las principales en la parte de educación y luego con la gente. La empresa privada también se mueve cuando ve que se restaura un bien cerca de sus negocios, ¿verdad? Que el centro urbano va adquiriendo otras características, la gente reacciona. Así que yo pienso que hay que hacer y hacer, es la única forma de avanzar. Muy bien. ¿Alguien más? Adelante, Graciela, por favor. Bien, bueno, muchas gracias por lo que hemos oído. Muchas gracias, Bernadette. Algunas cosas yo ya había visto en otras presentaciones que habías hecho, pero esto da un panorama mucho más amplio. Y bueno, quería comentar una o dos cosillas. Una es, me llama la atención eso de que una persona tiene que hacer el proyecto y otra es la que tiene que construir. Eso me llama mucho la atención. No sabía que existía una ley en tal sentido. Y ahí me llama la atención mucho porque quien puede hacer el proyecto es alguien que no sabe de restauración y hace un proyecto sin saber qué es lo que hay adentro del edificio. Yo no sé si se utiliza esa nominación en este momento en Perú, pero en la época que yo trabajaba en Perú, nosotros a eso le llamábamos plan de intenciones, porque era lo que creíamos que íbamos a poder hacer, porque después en obra uno se encuentra con cosas que son distintas, como te encontraste de que el bareque no tenía cimientos, que estaba en el aire, así como esas otras cosas. Entonces, esta cuestión así de tener esas dos personas, pero además hacer una cosa que se llame proyecto, es medio difícil. Y quisiera volver a otro tema que hubo también, y es en el tema de las normativas. Creo que uno de los errores en estas normativas en muchos lados es la prohibición de ciertos materiales, cuando el tema no son los materiales, sino el sistema constructivo con esos materiales, porque con esos materiales yo puedo hacer una cosa buena o una cosa mala. Entonces, el sistema constructivo tiene que estar por encima o ir por lo menos en una misma posibilidad de hacerse una normativa o prohibirse o no prohibirse el material y el sistema constructivo. Eso creo que es. Ahora, el otro tema que estabas diciendo relativo a que se presenta gente que no es restauradora, yo creo que es un tema que fuera de los países principales, los que tienen digamos, un patrimonio antiguo que vienen trabajando, como puede ser Perú o como puede ser México y algún otro lugar por allí, nosotros todos sufrimos eso, porque se recibe a cualquiera presentando proyectos, presentando planos, gente que no tiene preparación. Y el otro tema es que muchas veces se dice, tiene que haber un restaurador, y me ponen en la lista, en el equipo,
me ponen a una persona que restaura porcelana o un pedacito de madera, pero no quien restaura arquitectura. Entonces, esas cosas eran las que quería comentar. Muchas gracias. Sí, gracias. No, no, es cierto, eso sucede acá. Existe una ley de contratación administrativa que es la que es el Estado el que no puede contratar ambas partes por un tema de transparencia, ¿verdad? No sé, que realmente si el proyecto se planeó muy estricto y quien lo va a ejecutar no quiere ganarse más dinero, pues que no lo haga igual. Bueno, pero esa ley existe. En la parte privada es mejor. Y bueno, lo que hablaban, debería haber un proceso previo, el de investigación, de hacer estas escalas, de poder completar un proyecto. Yo participé en Guatemala, una amiga restauradora. En Guatemala es otra cosa. En realidad, con esta amiga, bueno, era una obra privada. Era una obra privada, pero en un momento que yo estuve allá, ella me llevó y tenían arqueólogos, tenían haciendo, ¿verdad? Todas las calas, habían bajado las cerchas, estaban examinando todo lo que era la cimentación, viendo pues qué elementos eran de cierta época de acuerdo a toda la investigación completa para posteriormente hacer el proyecto. Entonces hay una vía que es la que deberíamos seguir, pero que no en todo lado pues se hace, ¿verdad? El tema de los arqueólogos es impresionante también porque pues toda esa evidencia, todo lo que aparece en estas construcciones que tal vez pues no sea milenario, pero que tiene un valor, ¿verdad? También es algo que se debería considerar. Muy bien. Pues bueno, parece que ahora sí llegamos al final. Y muchas gracias de verdad por la invitación y por escuchar y bueno, seguimos adelante. Correcto, pues agradecemos infinitamente a la arquitecta Bernadette. Sobre todo me encantó que esos testimonios que dejaste ahí en un lugar público como fue la terminal, cómo estaba y cómo quedó, yo creo que es muy valioso porque toda la gente lo va a ver y podrán darse una idea de al nivel que pueden llevar sus casas que han hecho de tierra. Muchas gracias por eso. Te voy a mandar todas las felicitaciones que has tenido. Parece ahora que fue todo eso, el reconocer. No quisieron participar tanto. Sin embargo, lo esperamos la próxima semana, el viernes 11 de septiembre. Vamos a tener al arquitecto Fausto Cardoso, maestro patrono, que hoy nos acompaña. Igual a la misma hora. El tema va a ser el mercadito de Susudel entre patrimonio cultural, material y el patrimonio social. Someternos ahora a la parte social va a ser muy interesante también. Los agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana.